¿Alguna vez has sentido que el orgullo o la arrogancia te alejan de las personas que más quieres? ¿Te has preguntado qué impacto tiene la humildad en tu vida diaria, en tus relaciones o incluso en cómo enfrentas los desafíos? La humildad es mucho más que una virtud, es una fuerza transformadora que puede cambiar por completo la manera en que te conectas con los demás y contigo mismo. Hoy descubriremos cómo esta poderosa cualidad es vista a través de los ojos de Dios y por qué puede abrir puertas que el orgullo cierra. Quédate hasta el final y descúbrelo. La humildad no es solo un rasgo admirable, sino un reflejo de nuestro carácter y disposición ante los demás. Es una virtud que permite mantenernos firmes en tiempos de prueba y atentos a las necesidades de los demás. En este estudio, exploraremos su importancia desde una perspectiva bíblica y veremos cómo Jesucristo, el modelo supremo de humildad, nos enseña a vivir con un corazón manso y humilde. Si aún no lo has hecho, suscríbete para aprender más sobre la Biblia. En nuestro canal encontrarás estudios bíblicos y enseñanzas de vida basadas en la palabra de Dios. La palabra humildad proviene del griego tapeinos, que significa algo que no se eleva mucho de la tierra. No se trata de rebajarse, sino de reconocer nuestras limitaciones y colocar a los demás por encima de nuestros intereses egoístas. Colosenses 3 versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este versículo nos recuerda que la humildad es un atuendo espiritual que debemos portar diariamente, mostrando compasión y empatía. Efesios 4 versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí se destaca cómo la humildad es clave para las relaciones saludables. Filipenses 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este llamado a la humildad nos invita a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Imagina un líder que siempre busca destacar su propio éxito sin reconocer el esfuerzo de su equipo. Ahora piensa en otro líder que da crédito a su equipo, escucha a sus colaboradores y se esfuerza por servir antes que ser servido. ¿A quién preferiría seguir? Este contraste nos muestra cómo la humildad puede transformar la manera en que influimos y nos relacionamos con los demás. La humildad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la capacidad de reconocer que no somos perfectos, pero estamos dispuestos a aprender, crecer y priorizar a los demás. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para mostrar más humildad en tu vida diaria? Este solo es el comienzo de nuestro estudio sobre la humildad. A medida que avancemos, veremos cómo Jesucristo es el modelo perfecto de esta virtud y cómo Dios trata a los humildes con especial favor. ¿Estás listo para descubrir más? Punto 1. Definición de la humildad. En el punto anterior, reflexionamos sobre cómo la humildad no es debilidad, sino una fuerza que transforma nuestras vidas y relaciones. Ahora daremos un paso más profundo, comprenderemos qué significa realmente ser humilde, según la perspectiva bíblica, y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. La humildad no se trata solo de comportarse con modestia, sino de adoptar una actitud del corazón que reconozca nuestras limitaciones y valore a los demás. La palabra griega tapeinos se traduce como algo que no se eleva mucho de la tierra, destacando la idea de evitar la arrogancia y buscar una vida sencilla y llena de gracia. 1. ¿Qué es la humildad? Colosenses 3 versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este versículo nos llama a vestirnos espiritualmente de humildad, como un traje que usamos todos los días para interactuar con amor y compasión hacia los demás. Efesios 4 versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, la humildad se conecta directamente con la paciencia y el amor, elementos esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas. Filipenses 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este llamado a valorar a los demás por encima de nosotros mismos contrasta directamente con las actitudes egoístas que prevalecen en nuestra sociedad.
2. ¿Cómo se manifiesta la humildad? Lucas 1 versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Este versículo muestra cómo Dios honra a quienes practican la humildad y coloca a los mansos en posiciones de honor. Romanos 12 versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La verdadera humildad se demuestra cuando evitamos creernos superiores y buscamos la unidad con los demás. Segunda de Corintios 7 versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aquí vemos cómo Dios consuela y acompaña a los humildes en los momentos de necesidad. Imagina un entorno laboral competitivo donde todos buscan sobresalir. Sin embargo, una persona decide actuar con humildad, ayudando a sus compañeros y celebrando sus logros. ¿El resultado? Esta persona no solo gana respeto, sino que también establece conexiones genuinas. Esto refleja cómo la humildad abre puertas que la arrogancia no puede. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Es un cambio de perspectiva que nos permite actuar con gracia y amor. La humildad, como hemos visto, es una decisión consciente de reconocer nuestra posición ante Dios y los demás. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Jesucristo nos dejó un ejemplo perfecto de humildad en acción. Si este mensaje te está impactando, dale like y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión y cómo estas enseñanzas bíblicas están llegando a tu vida. Punto 2. Jesucristo como modelo de humildad. Hemos aprendido que la humildad no es una simple cualidad, sino una actitud que transforma nuestras relaciones y nuestro carácter. Pero, ¿cómo podemos vivir esta virtud en un mundo que constantemente exalta el orgullo? Jesucristo nos dejó un modelo perfecto que nos invita a seguirle con mansedumbre y humildad. En cada paso que dio, Jesús nos mostró lo que significa vivir con verdadera humildad. Su vida no solo fue un ejemplo, sino un llamado a vivir sin buscar la exaltación propia, sino en servicio a Dios y a los demás. A través de sus acciones, Jesús nos invita a aprender de Él y hallar descanso para nuestras almas. 1. La invitación de Jesús a la humildad. En Mateo 11 versículo 29, leemos: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, Jesús nos hace una invitación personal. Él no solo nos llama a seguirle, sino a aprender de su carácter. Ser manso y humilde de corazón significa vivir con una paz interior que no se ve afectada por las circunstancias externas. El yugo de Jesús no es una carga pesada, es una dirección para nuestras vidas. Es decirnos que cuando dejamos de luchar por nuestra propia grandeza y nos sometemos a su voluntad, encontramos descanso verdadero. 2. La humildad en el servicio. En Juan 13 versículos 14 al 15, Jesús dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto de lavar los pies, una tarea reservada para los sirvientes más bajos, revela la grandeza de la humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no dudó en rebajarse para servir a sus discípulos. Imagina a un director de una gran empresa que, en lugar de quedarse en su oficina, decide bajar al piso de producción para trabajar junto a sus empleados, escucharlos y entender sus necesidades. Este acto genera un respeto genuino y un sentido de comunidad. 3. La humildad de Jesús en la cruz. En Filipenses 2 versículos 5 al 8, leemos: Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje nos muestra la cúspide de la humildad. Jesús, siendo Dios, renunció a sus privilegios y se sometió a la cruz por amor a nosotros. Podemos, como Jesús,
¿Dejar de lado nuestras comodidades y privilegios por el bien de los demás? La humildad de Jesús nos llama a ser obedientes incluso cuando es difícil. 4. Aplicación práctica. Seguir el ejemplo de Jesús significa buscar oportunidades para servir, incluso en lo pequeño. Reconocer que no somos superiores a los demás. Someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que su plan es perfecto. Jesús no solo nos enseñó la humildad, Él la vivió en cada momento de su vida. Si queremos reflejar su carácter, debemos aprender a caminar como Él caminó, con un corazón humilde y dispuesto a servir. Punto 3. Cómo Dios trata a los humildes. Después de ver el ejemplo perfecto de humildad en Jesucristo, surge una pregunta natural: ¿cómo responde Dios a un corazón humilde? La respuesta se encuentra en la forma en que Él muestra su gracia, su protección y su cuidado especial a quienes caminan con humildad. La humildad no solo nos conecta con los demás, sino que abre las puertas al favor divino. Dios no es indiferente a un corazón humilde, al contrario, lo exalta, lo cuida y lo bendice de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hoy veremos cómo Dios actúa cuando encuentra humildad en nosotros. 1. Dios atiende a los humildes. En Salmo 138 versículo 6, leemos: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este pasaje nos revela que Dios tiene una cercanía especial con los humildes. Mientras que los altivos son tratados con distancia, los humildes son el centro de su atención. La humildad nos acerca a Dios porque reconoce nuestra dependencia total de Él. Cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas, abrimos espacio para que su poder actúe en nuestras vidas. 2. Dios habita con los humildes. En Isaías 57 versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos que Dios no solo visita a los humildes, Él habita con ellos. Esto significa que su presencia se encuentra de manera constante en la vida de quienes reconocen su necesidad de Él. Piensa en alguien que, al perderlo todo, encuentra fortaleza y paz en Dios. Este quebrantamiento no los destruye, sino que los lleva a una comunión más profunda con el Señor. 3. Dios salva y protege a los humildes. En Job 22 versículo 29, leemos: cuando ellos fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Este versículo nos muestra que Dios no solo atiende y habita con los humildes, sino que los salva en sus momentos más difíciles. Dios es un refugio para los humildes. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, su protección es un recordatorio de que nunca estamos solos. 4. Dios exalta a los humildes. En Santiago 4 versículo 10 se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La exaltación de Dios no se refiere únicamente a honores terrenales, es una elevación espiritual y una comunión más cercana con Él. Cuando elegimos la humildad, no buscamos la gloria propia, sino que dejamos que sea Dios quien nos exalte en su tiempo perfecto. 5. Dios imparte gracia a los humildes. En Proverbios 3 versículo 34, leemos: ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que fluye hacia aquellos que eligen vivir con un corazón humilde. Una persona que enfrenta una gran injusticia pero responde con mansedumbre y fe en Dios, a menudo experimenta un favor sobrenatural que transforma su situación. Dios no solo valora la humildad, Él la premia de manera extraordinaria. Su atención, su presencia, su protección y su gracia están reservadas para aquellos que se humillan ante Él. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a explorar los demás videos de este canal, donde encontrarás más estudios bíblicos que te ayudarán a profundizar en tu fe y fortalecer tu caminar con Dios. Cada enseñanza está diseñada para edificarte y mostrarte cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria.